Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? La conferencia del día de hoy es Nunca pierdas la esperanza. Voy a empezar platicándoles el origen de la palabra esperanza. Desde la mitología griega se comenta que hubo una situación en la que Zeus, que era el dios del fuego, pues estaba él teniendo todo eso del fuego, vino Prometeo y lo robó. Prometeo robó el fuego para dárselos a los humanos. Entonces fue tanto el coraje de Zeus que lo que hizo fue, como para vengarse, él hizo como un jarrón que lo fabricó y ahí metió todos los males del universo. Ese jarrón se lo regaló junto con Pandora al hermano de Prometeo. De tal manera que entonces al fin Pandora, mujer hecha por los dioses, pues ella era como que intocable y además era bastante inquieta. Ella lo que hizo fue atreverse a abrir ese jarrón que lo llamamos después la caja de Pandora. Ahí salieron entonces, se liberaron todos los males del universo, pero quedó uno al final de ese jarrón. Se llamaba Elpis. Ese no pudo salir, se quedó. Y Elpis es el espíritu de la esperanza. Entonces, por eso muchas veces dicen, la esperanza es lo último que muere. Y que cuando perdemos la esperanza, ya no tenemos nada más que perder. Así es. Pues muy bien, muy bonita introducción a la esperanza. Nunca pierdas la esperanza y vamos a empezar con ese tema. Yo hace un momento les decía que cuál es la definición de un milagro, cuál es la definición de un destino. Y fíjense cómo la palabra esperanza, destino, milagro, son palabras de mucha ilusión, nada real. Y esto, nos lo decía Olga, viene desde espíritu. Cuando nosotros decimos vamos a inspirar a una persona, esa palabra de inspiración es darle esperanza. Pero esa palabra inspiración viene precisamente de espíritu, vamos a inspirarlo. Pero cuando decimos no pierda la esperanza, tenemos que pensar en qué. No vamos a perder la esperanza en qué, pues en todos los propósitos que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son todos esos propósitos que tenemos en la familia, Olga, en el trabajo, en lo personal, en lo social? A veces cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu propósito en la vida? Normalmente no lo saben, porque es muy difícil tener en mente un propósito cuando un propósito es un pensamiento y estamos teniendo tantos propósitos o tantos pensamientos, se nos dificulta tener uno en la mente. Por eso, cuando yo recomiendo, oye, ¿este es tu propósito? Sí, repítelo. Si nosotros tenemos 25,000 pensamientos al día, 65,000 pensamientos al día, repetirlo mínimo 20,000 veces. ¿Para qué? Para que ese pensamiento sobresalga de todos los demás. Se dice que sea como la torre de control de los aviones que sobresale sobre todos los edificios y desde ahí estás viendo. Entonces ese pensamiento va a sobresalir, porque ese pensamiento es un propósito. ¿Y qué pongo yo como ejemplo? Las personas que van a, todavía no nace la niña y dicen, cuando nazca mi niña le voy a hacer una quinceañera, y comienzas a ahorrar y haces un fiestononón que juntas 200, 300 mil pesos, haces la quinceañera y nunca más vuelves a juntar otra cantidad igual, porque era un propósito, ¿sí? Bueno, así, un trabajo,
cualquier otra situación. Propósito y luego nunca pierdas la esperanza. Pero, Olga, tú has estado mucho tiempo, muchos años, bueno, pocos años porque eres muy joven, en la educación, universidades, preparatorias, y nada más digamos ahí, ¿qué porcentaje pierden la esperanza y abandonan sus estudios? Hablando de uno, hablando de un enfoque, de un propósito, ¿qué porcentaje? Porcentaje, exactamente, a lo mejor no te lo podría decir, pero realmente muchos, incluyendo a veces, si estamos hablando de estudiantes, incluyendo también a los padres de familia. Incluyendo a los padres de familia. No, mejor salte, mejor, ¿para qué estás aquí? Entonces, influyen a que el muchacho pierda la esperanza, ¿verdad? Claro. A lo mejor nunca la tuvo y pues con mayor razón va a perderla. Pero, ¿qué pasaría si de verdad, y esto es lo que vamos a hacer en las escuelas, tener un propósito? Y bueno, saludo a todos los jóvenes de los CONALEPs que nos están escuchando y todos los jóvenes que nos escuchen de todas las partes, que tengan un propósito y que eso sea terminar su carrera profesional, porque van a estar mejor preparados para enfrentar todos los cambios que estamos viviendo hoy en nuestra vida y que cada vez van a ser más frecuentes y más difíciles la situación si no nos preparamos. Entonces, propósito y nunca pierdas la fe. Nunca Fíjate, pierdas la esperanza. La esperanza, se dice que la esperanza es un estado de ánimo en positivo, acerca de un acto, de un evento, de algo que tú quieres y esperas que suceda. Entonces, es un acto de fe y positivo también. Entonces, tiene que ser aquí la gente que está bajo esta situación, pues tratar de pensar siempre en positivo, de acercarse a personas positivas, porque si andas así sin ganas, sin la esperanza, y para qué lo hago, y para qué sigo estudiando, y te sigues juntando o sigues teniendo como amistades personas no tan positivas, bueno, pues eso va a agravar la situación. Olga, y si agarramos el propósito, como yo lo digo, el propósito más sublime, el propósito más elevado de todo ser humano, ser feliz, ser exitoso y vivir plenamente, que es lo que nosotros tenemos como propósito en nuestra vida personal y en nuestro programa, en nuestro proyecto. Y lo que yo les decía es que hoy en la mañana, para todos los grupos de Perú y las personas que estábamos compartiendo en varias partes, en varios países del mundo, yo les decía que ese propósito a Abraham Maslow se le pasó ponerlo como una necesidad, que ser feliz y ser exitoso es una necesidad como comer, y que si nosotros no podemos satisfacer de alguna forma, digamos, normal, la vamos a satisfacer de alguna forma anormal. ¿Y qué es esa forma? Si todos queremos ser felices, y que ese sea el propósito de todos, y luego, y lo voy a lograr, y nunca perder la esperanza. Si nosotros ponemos ese propósito, lo más seguro es que lo vamos a lograr. Pero ¿qué sucede cuando no lo logramos y sentimos esa necesidad de lograrlo? Allí es donde empiezan drogas, alcohol, los viajes, que yo les digo que si no son felices en vacaciones, menos van a ser felices, porque un viaje no produce felicidad, ni comprar cosas, ni cambiarnos de país, sino que ser feliz es una forma de pensar positiva aún de las cosas negativas que no suceden, y esto se entrena, esto se practica. Y entonces, ahora sí tenemos esa posibilidad de ser feliz, y que como esto no lo dijo Abraham Maslow, se le pasó a Abraham Maslow ponerlo dentro de sus necesidades básicas, dentro de su pirámide, y que yo la estoy ajustando, agregándole esa necesidad de ser feliz, de ser exitoso y de vivir plenamente. Sí, hay un pedagogo muy, muy famoso, muy importante, Paulo Freire. Él habla de la pedagogía de la esperanza.
Y él dice que es como una energía que nos mueve, que nos motiva a hacer más cosas. Yo creo que cuando hay muchos momentos en la vida en que uno dice, se me hace que hasta aquí llegué, Sí. se me hace que aquí abandonó el partido, se me hace que ya no voy a luchar porque ya lo intenté, y luego ahí viene esa esperanza. No puedo abandonar esta situación. Yo me acuerdo que hace tiempo escuché una reflexión de un compañero que se llama Carlos Casuga, y él decía una reflexión que era de su papá o era de no sé quién, que decía que era un gorrión y muchos animales en un bosque, y de repente el bosque se incendió, el bosque de muchos años se incendió, y todos los animales comenzaron a correr, pero el gorrión volaba a un río que estaba cerca, mojaba sus alas y dejaba caer unas gotas de agua en medio de la inmensidad de la lumbre y en medio de la inmensidad del bosque. Y todos los animales le decían, gorrión, no seas tonto, huye, corre, te vas a quemar, como nosotros, corre. Y él regresaba al río, mojaba sus alas y dejaba caer 2 o 3 gotas cuando regresaba de agua. Y los demás le decían, corre, huye. Y él nunca cedió, hasta que en algún momento comenzó una lluvia tremenda y el bosque se apagó, cedió el incendio, y entonces regresaron todos al bosque. Pero lo que él decía era, yo no puedo abandonar este bosque me ha dado todo, esto ha sido mi vida, eso es la esperanza, yo no puedo abandonar, yo le debo todo a este bosque. Y yo creo que así uno le debe todo a su familia, uno le debe todo a sus compañeros de trabajo, uno le debe todo a la sociedad. Y si nos grabáramos estas palabras, yo no puedo abandonar este bosque, llámese país, llámese familia, no puedo abandonar este bosque porque este bosque me ha dado todo. Yo creo que ese es un resumen de nunca pierda la esperanza. Y nace de algo muy profundo, que en la mañana hablábamos también de esa profundidad, de esa parte del espíritu. En la conferencia de la mañana, así es. Y que esa profundidad, pues es nuestra esencia, es el amor. Ese amor, esa esencia, ese espíritu, esa alma, que cuando conectamos a esos niveles, somos muy poderosos. Y es que cuando tengamos un momento que realmente nos está haciendo daño, ¿verdad? Tenemos que tener fe, tenemos que tener mucha esperanza en esto, porque, y aparte no quedarte con los brazos cruzados, de decir, no, ¿para qué? O no, etcétera, ¿para qué hago esto? Con mucha esperanza, ¿verdad? Y te acuestas a que las cosas te caigan del cielo. Por supuesto, ¿no? Que no, sí sucede, sí así, sucede. No estamos hablando de esa esperanza. Tenemos que trabajarlo. Propósito, y vamos a trabajar para que se dé, ¿no? Exactamente, siempre va a haber una luz en el camino, siempre va a haber algo, unos momentos de armonía que te hagan pensar y que te hagan sentir, sobre todo reflexionar de lo que tú quieres, y que también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. Yo imagino las personas hoy con COVID, con este problema del COVID, si yo digo las instituciones de salud, antes ya teníamos problemas con nuestra salud, hoy con el COVID es mucho más complicado, y yo diría, nunca pierdas la esperanza. Pues no, nunca pierdas la esperanza. A veces me han platicado, oye, es que mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, mi hermano se enfermó, y yo les digo, tranquilos, no pasa nada, siempre va a pasar lo mejor. Y me dicen, es que está muy grave y puede morir. Imagínate decirle a una persona que está en esa situación, decirle, aun si esta persona fallece, es que eso es lo mejor. Imagina decirle eso a una persona.
casi nos puede mentar la madre. Pero así sucede, porque yo recuerdo cuando mi papá murió, que no queríamos que hubiera fallecido. Yo le pregunté a un doctor, 94 años de mi papá, oye, ¿cómo toma uno la decisión de dejar morir a un familiar? Y él dice, si la persona va a regresar a trabajar, va a regresar a una vida productiva, a una vida normal, es bueno, pero si no, podemos dejarlo que descanse en paz. Qué difícil, Sí, qué difícil Fíjate cuando que, estás en esa situación. Déjenme platicarles que hace ratito, a las 3 de la tarde, cuando el doctor de la O, pues pasa todos los datos con respecto a esta pandemia, tenía ahí con él a toda una familia. Se enfermó la mamá, el papá, los niños, ¿no? Jovencitos de secundaria y prepa. Y la palabra que me llamó la atención de la mayor de las hijas de esa familia es que ella dijo, le preguntaron, ¿y tú qué sentiste? Y dice, nunca perdí la fe. Nunca perdí la fe. Nunca perdí la esperanza, exacto, la siempre. confianza. Dice, y como hija mayor, tenía esa responsabilidad de cuidar a mis hermanos y era lo que les decía, no hay que perder la esperanza, no pierdan la fe. Pero no solamente por el COVID. Me platicabas de tu compañero maestro ayer que al retirar un dinero del banco. Sí. Bueno, no es maestro, es un médico. Es un médico. Era un médico muy apreciado en todo lo que es pues el área de la anestesiología. Y sí, una persona finísima, sin agraviar a nadie aquí, pero muy amigo de la familia, de mi hermano sobre todo. Y sale del banco, según lo que se dice, y se defiende para que no lo asalten y bueno, lo mataron. Entonces no es un COVID. Por eso yo digo que morir es lo único certero y seguro que tenemos, solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Por lo tanto, de cualquier forma, cualquier día puede ser, hoy mismo. Y que la verdadera causa de la muerte no es una enfermedad, la verdadera causa de la muerte no es un accidente, la verdadera causa de la muerte es la propia vida, porque nacimos es que tenemos que morir. Oye, ¿cómo? No lo sabemos, pero vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, puede ser hoy. ¿Y qué les digo también? Que si todos los días decimos que puede ser hoy, un día va a ser cierto. Y no sabemos cómo. Y que si no entendemos esto, esta es la causa del dolor y del sufrimiento. No entender las leyes que el mundo juega así. Tal vez nos falta esa preparación, Marcelino. Nos falta mucho. Pero estos son los temas. Estos son los temas que estamos tratando. Y qué bueno, porque sabemos que a muchos de ustedes que nos están viendo les va a servir. Inclusive nos sirve a nosotros mismos, porque es una reflexión lo que estamos ahorita haciendo. Imagínate para una persona mayor perder a un papá, pero imagínate para un joven perder a su papá, perder a su mamá. No, un terrible. Divorcio que es igual, al final de cuentas va a quedar solo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para todos los tipos de adversidades. Yo comento que compartir esta información no es para que no nos pase nada. No. Compartir esta información es para que estemos preparados para cuando nos pase. Y entonces uno dice, pues ya estaba esperando esta situación. Claro que no la esperamos, ¿no? Ni la queremos provocar, ni mucho menos. Pero nos va a pasar, nos vamos a enfermar, se van a enfermar nuestros familiares, va a haber accidentes, vamos a morir, todos vamos a morir y tenemos que estar preparados. Yo hoy, antes de venir para acá, estaba escuchando como unas 3, 4 canciones que todas tenían un sentido de morir. Pero las quería escuchar, porque pues tenía un rato y dije, pues déjame ver qué voy a pensar este rato. Y es parte de mi preparación, porque yo creo que a esta edad es el único propósito que me queda, que sigue en camino y que me tengo que preparar, nos tenemos que preparar. No solamente yo para partir, sino dejar a la familia también preparados, que no tienen por qué sufrir por una partida,
que no tienen por qué llorar. Pero muchas veces si no lloras parece que no querías al familiar, ¿no? Y no es así, tenemos que ser muy maduros. Ya no se llora tanto, ya no ¿verdad? Se llora tanto. Se me hace que en tu familia no y en la mía no, pero en muchas familias todavía se llora mucho. Pero tenemos que evitar ese dolor. Es inevitable, pero lo menos posible. Y eso es preparación. Y no tenemos otro propósito más. A veces nos dicen, pero ¿por qué están hablando de la muerte? Porque causa mucho dolor. Y si queremos superar ese dolor, tenemos que entenderlo de la muerte. Cuando me preguntan a mí, oye, o yo les pregunto al público, ¿quieren que les hable de la felicidad o quieren que les hable del sufrimiento? ¿De qué crees que me dicen? De la felicidad. Pero si queremos hablar de la felicidad, tenemos que hablar de las cosas que nos hacen sufrir, para que cuando solucionamos esas cosas que nos hacen sufrir, esa es la felicidad auténtica. Pero si no nos enfocamos en las causas que nos hacen sufrir, nunca vamos a ser felices. No podemos ser, porque ahí están haciéndonos sufrir. Ahora, ¿quién en su sano juicio se agarra un día a ver todas las causas que le hacen sufrir? O no, porque va a sufrir, pero las tiene que superar, y ese es el crecimiento. Ese es el crecimiento, ir superando punto por punto, como digo yo, encontrar la causa y corregir esa causa. Y como comentamos desde el principio, no perder esa esperanza, no perder esa fe, darnos cuenta de que siempre va a haber oportunidades para todos, que siempre tienen que llegar esas oportunidades, pero como tú dijiste hace rato, esas oportunidades no te van a llegar solito o te van a tocar la puerta. A veces hay que buscarlas, en la mayoría de las veces y fíjate hay que buscar que las oportunidades, muchos dicen que no hay muchas oportunidades, dicen que las oportunidades son calvas, que no, oportunidades hay muchas, no las podemos apreciar, no apreciamos esas oportunidades y entonces pareciera que no hay, pero el hecho de que no las podamos apreciar no quiere decir que no las hay. Y aquí vamos a ir entrando al tema principal de la esperanza. Y yo quiero dejar como dos cosas como propósito: que tengan muy claro lo que quieren y la seguridad de lograrlo. Y en eso, toda la fe y toda la esperanza. Y nunca perder esa fe y nunca perder esa esperanza. Cuando yo platico con algunos de mis compañeros de trabajo, ellos reconocen, ellos dicen lo terco que yo soy, lo necio que yo soy, y les digo, pero en positivo pónmele perseverante para que no se oiga tan mal. Y entonces, esa perseverancia es la esperanza, pero partiendo de tener claro lo que queremos, qué es lo que quiero, porque si no tenemos claro qué quiero, no podemos partir a ningún lado. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar claro. ¿Qué quieres? Si tenemos a tantos alumnos aquí de las instituciones diferentes, CONALEP y algunas otras instituciones, ¿qué les recomendamos? Que pongan en su mente terminar su carrera profesional. Exacto. Que ellos pueden viajar por el mundo, que ellos pueden tener lo que quieran, cualquier cosa material, y que si ellos creen que eso es posible, va a ser posible. Y nunca perder esa fe, porque lo único que yo tenía en mi vida era eso, una seguridad clarísima de lo que yo quería y de lo que quiero todavía, y una seguridad a prueba de fuego. Yo voy a lograr eso, yo voy a lograr eso, yo voy a lograr eso. Y se te acerca, no, hombre, es que eso no se puede, porque no. Sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Pero es que mira, esta adversidad, lo vamos a lograr, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y así poco a poco ir avanzando en ese camino, en ese camino, en ese camino de nuestro propósito y la seguridad de lo que lo podemos lograr. Pero ¿cuál es ese propósito? Yo digo ahorita, ser feliz. Pero ahora, terminar una carrera, ¿causa felicidad? Claro. Oye, ¿los viajes causan felicidad? Sí. Pero como decíamos hace rato, no vamos a andar viajando siempre. Lo más importante de la felicidad es tener claro lo que queremos, la seguridad que lo podemos lograr, pero pensar de forma positiva,
aún de las cosas negativas que nos suceden, y esto se entrena y se practica. Es un entrenamiento mental. Se entrena y se practica. Yo me imagino un muchacho en 3 años de primaria, en 3 años de secundaria. ¿Qué tantas adversidades va a tener? Pues son 365 por 3, porque cada día va a tener adversidades. Pero él dice, yo puedo, y yo puedo, y yo puedo, y voy a salir adelante. Y va a salir adelante. Y cuando está terminando su carrera profesional, el 15-20% que termina una carrera profesional, imagínate cuántos años luchó, 20 años, imagínate cuántas adversidades cruzó, pero eso es lo que te hace sentirte seguro, fuerte, confianza, porque dices, luché y salí adelante. ¿Y qué más? Y a cualquier problema que venga, me voy a enfrentar y lo voy a sacar adelante. Y siempre la fe. Pero siempre el propósito. La fe acompaña al propósito. ¿Y qué porcentaje se quedan en la orillita, a punto de lograr su propósito, y ahí claudican? Sí, por eso también hay que recomendarles mucho a los jóvenes. Ahorita nos están viendo bastantes compañeros, alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí, de esos malos momentos, de esos malos ratos, que no supiste qué hacer, o en qué me voy a convertir, o qué, valga la palabra, qué miserable soy porque no tengo nada. Claro, tienes que pensar, tienes que salir, levantarte con la frente en alto, ¿verdad? Y te va a ir bien, claro que sí te va a ir bien. Y ¿saben una cosa? De esos malos momentos aprendemos. Y nos fortalece, Marcelino, y nos hace ser más fuertes esos momentos. Cuando superas esos momentos, vas a sentirte más fuerte y vas a estar preparado para muchas cosas más. Me gustaría ir pasando, Olga, ¿sí?, a la serie de preguntas. Okay, porque yo les digo que lo más interesante y de podernos enfocar es cuando empiezan las preguntas. Porque nosotros nos agarramos, hable y hable y hable y hable, y a veces nos perdemos. Y creo que el público nos puede enfocar muy bien con alguna pregunta o con varias preguntas. Y yo invito ahí a nuestros compañeros que están en Facebook, pues que pueden preguntarnos sin problema, y si podemos contestar, claro que sí, contestamos. Y si no podemos contestar, pues ni modo, no contestamos. Lo buscamos, claro que sí. Pero lo intentamos vamos contestar. A ver, aquí tienes ya muchos saludos, muchas felicitaciones, interesante conferencia de CONALEP Benjamín Salinas. Vamos a buscar una pregunta. Tenemos de diferentes países, tenemos una gran cantidad de personas acompañándonos y nos da mucho gusto. Mira qué importante lo que dice aquí una persona, se llama Juan Espinosa. Dice, mantener siempre ese propósito, estudiar, terminar una carrera, porque los años se pasan rápidamente. Los años se pasan, a los que ya estamos grandotes se nos pasan más rápido que a los más jóvenes. Los más jóvenes parece que no les avanza el tiempo. Yo me acuerdo que yo quería cumplir 18 años porque quería ir a jugar a los billares, Chihuahua, y no avanzaban los años, y de repente después de 19 ya no puedo parar. ¿Alguna forma para invertir en la felicidad? La felicidad es paz, la felicidad es armonía, la felicidad es paz. Y cuando hablamos de paz tenemos que ser muy pacientes y tenemos que ser muy tolerantes. Y ahí tenemos mucho trabajo con nuestra familia, tenemos mucho trabajo con nuestros compañeros de trabajo, tenemos mucho trabajo con los vecinos. A veces los vecinos también nos causan algunos detalles por ahí. Y tenemos que ser muy pacientes, Ahí tenemos que invertir nuestro tiempo en la paciencia. Y ayer platicábamos, Evita, de la paciencia. Lo que para algunos es ningún problema, para algunos otros, como un servidor, es todo un reto. ¿Sí? Esas personas muy pacientes, ayer decíamos, Evita, muchas veces decimos, les corre a tole por las venas, ¿verdad? Sí. Pero es una gran virtud. ¿Mande? Hay diferentes tipos de paciencia, porque eres muy paciente para algunas cosas
y con algunas personas. En algunas cosas y con algunas personas se nos facilita más la paciencia que con otras personas. Pero, pues en el caso mío, mucho. En el caso mío, mucho. Pero yo creo que cuando yo empecé a practicar la paciencia y a dominar esa paciencia, fue el gran brinco que di. Así es de que la persona que dice, ¿cómo le podemos hacer para invertir ahí en la paciencia? Perdón, en la felicidad, es paciencia, es tolerancia, es respeto y así sucesivamente. Empatía. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, aquí hay bueno, está aquí una compañera, Carol, que nos está diciendo, después de un dolor tan grande como perder un ser querido, ¿cómo recupero la esperanza? ¿Cómo recupera la esperanza? Pues primero no hay que perderla, ¿sí? Porque si ya la perdió, pues ahora hay que recuperarla. Pero primero no perderla. Para todas las personas que han perdido un familiar, hay que repetir mucho esto y les voy a pedir que repitan conmigo. Ya lo dije hace rato, pero hoy repítanlo junto conmigo. Morir es lo único seguro y certero que tenemos. Solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Por lo tanto, podemos inferir que puede ser hoy. La verdadera causa de la muerte no es una enfermedad, la verdadera causa de la muerte no es un accidente, la verdadera causa de la muerte es la propia vida. Y si no entendemos esto, este desconocimiento es la verdadera causa del dolor y del sufrimiento. Porque esta es una ley, ya no repitan, esta es una ley, morir es una ley universal. Si esta persona empezó a sufrir y si esta persona, Carol, sigue sufriendo, la ley no va a cambiar, la ley es ley y uno tal vez nunca deje de sufrir. O el día que entendamos que este universo juega con leyes y que esas leyes las tenemos que aceptar, entonces vamos a dejar de sufrir. Uno va a envejecer, no podemos hacer nada para no envejecer, vamos a envejecer y vamos a morir. Y sabes una cosa, ojalá y podamos envejecer y morir de viejos, porque hay personas que muy jóvenes mueren también. Entonces, la muerte no juega con ninguna lógica, agarra parejo, ricos, pobres, delgados, gorditos, estudiados, no estudiados, esto agarra parejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Y qué es prepararnos para eso? Entender las leyes del universo. Exacto. Nacimos y vamos a morir. Platico la historia de mi mamá, ojalá y me esté viendo mi mamá, porque pues ya le enseñé ahí a ver el Facebook y todo eso. Ojalá y me esté viendo, y si no, mañana la voy a visitar y lo va a ver junto conmigo esta conferencia. Y lo que yo les decía era que yo hace tiempo decía, ¿cuándo uno se hace viejo? Y mucho tiempo después encontré una respuesta muy bonita, que decía que uno se hace viejo desde que nace. Porque desde que nace empieza uno a envejecer. Pero entonces, ¿cuándo en realidad uno es un viejo? Y encontré que uno se hace viejo cuando depende de otras personas. Cuando depende de otras personas, uno se hace viejo. ¿Y por qué decía yo lo de mi mamá? Porque mi mamá tiene 90 años y todavía no es dependiente. Esa es la gran virtud que tenemos, de poder llegar a viejos sin depender, y además 90 años, ¿qué le puedes pedir a la vida? ¿No? Qué barbaridad. Y que yo vengo de pura familia de 90 y de 100 años, así es de que sí, pues hay que cuidarnos un poquito para poder llegar a esos 90, 100 años. Por eso les digo, es que me quedan 30 años todavía de lucha en este sentido de la educación, trabajar en la educación, que más personas terminen su carrera profesional, porque nuestro propósito es abatir la pobreza a través de la educación, que más personas terminen una carrera profesional. Pues entonces la respuesta por ahí para nuestra compañera Carol, entender las leyes del universo, que este universo juega con leyes y que si no las entendemos, no entender las leyes del universo, esa es la verdadera causa del sufrimiento, no lo que esté pasando. Y eso es lo que yo le llamo ignorancia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Evita? ¿Tenías una pregunta por ahí? Ale Padilla nos comentaba que si era lo mismo meta que propósito.
Meta que propósito. Sí, meta que propósito es exactamente lo mismo. Meta, propósito, ilusión, aspiración, deseo, imaginación, visión, todo eso exactamente igual, porque es algo muy ilusorio, no es real, lo podemos hacer real. Ahora, y cuidado con ese propósito, porque todos los propósitos empiezan por un pensamiento, son un pensamiento, y ese pensamiento se puede convertir en casa, se puede convertir en negocio, se puede convertir negativamente, se puede convertir en sufrir, se puede convertir en suicidio. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Abraham Ojeda nos comenta cómo se alcanza un estado estable de conformidad. ¿Cómo se alcanza un estado estable? Yo digo que la combinación de felicidad y éxito se llama plenitud. Y esa felicidad y éxito que se llama plenitud, eso sería lo más parecido al paraíso, hablando de religiosamente, lo más parecido al paraíso, porque esa sería la plenitud. ¿Y qué es la plenitud? Un sentimiento de plenitud es un sentimiento de que no tienes carencia de nada, que tienes todo y te sobra. Eso es plenitud, y eso sería lo más parecido a la pregunta que nos hace y lo que yo diría como si fuera el paraíso. Tengo todo y de sobra, no necesito nada. ¿Sí? Ojalá y así fueran nuestros pensamientos, pero no son así. Acaba de llegar aquí nuestro compañero Mike. Invitado, Mike, bienvenido. Mike Contreras, bienvenido. Gracias, muy amables. Sé Gracias, que doctor. aquí Olga te invitó y pues tú eres parte de Testimonios de Esperanza. Gracias. Tú eres parte de Testimonio de Fe. ¿Nos podrías compartir alguno? Sí, claro, muy amable. Antes que nada, muy agradecido por la invitación. Gracias, doctora. Gracias. Encantado de conocerlo, Bienvenido. licenciado. Bienvenido. Lo seguimos por ahí y bueno, ya hubo la oportunidad de conocerlo. Sí, me platicaba. Ya sé. Bueno, pues, más que hablar de mí o de mi persona, más bien es lo que ha ocurrido en mi vida, como en este caso Dios ha hecho muchas cosas en las cuales ha transformado sin duda alguna caminos y principalmente pues el mayor testimonio que tenemos hasta ahorita dentro de tantas cosas de los cuales hemos sido bendecidos es que el Señor nos regaló un niño. Tenemos un bebito de 4 años, Miguelito. Él les voy a contar así rapidito el testimonio. Sabe que él nació en el tiempo adecuado, en el tiempo promedio, los 9 meses gestación. Todo iba muy bien. Mi esposa se checaba 2 veces al mes con diferentes ginecólogos y todo iba de maravilla. Nace Miguelito y lo escucho que llora y los doctores, bienvenido Miguelito, todo va muy bien, excelente. Porque llorar quiere decir que todo va bien. Sí, exactamente. Fíjate cómo empieza la vida llorando. Exactamente. Y si no lloras te dan Sí, para que llores. Y entonces viene bien. Exactamente. Viene bien, todo viene bien. Exactamente. Sí. Así sucedió. Entonces, de pronto, hubo tiempo incluso de que nos tomáramos la foto con el bebé, mi esposa y yo, etcétera. Y de pronto dejó de llorar Miguelito y nos ¿El dice, mismo día? sí, al minuto de que nos tomamos la foto, de pronto me dicen los médicos, señor, tenga la amabilidad de esperarnos afuera. Entonces ahí, nada más como me dijeron, espérenos afuera porque algo ocurrió, ahí pues comenzó una angustia, pero al mismo tiempo comenzó a la fe a estar más fuerte que nunca, a no dejar de creer, a no dejar de tener la esperanza. Entonces pasan cerca de 10 minutos y sale el doctor y me dice, su niño entró en un paro respiratorio, se nos fue durante 2 minutos, dejó de respirar, obviamente el oxígeno no subió al cerebro y lo hemos vuelto, ya había perdido pues la respiración, entonces duró 2 minutos sin respirar y esto nos llevó a actuar y comenzar a trabajar para volver a traerlo. Entonces va a pasar a cuidados intensivos. Y ahí, licenciado, comenzó un episodio de nuestras vidas
¿Cuánto hace de eso, Mike? Fue hace 4 años, 4 años. sí. Entonces Miguelito lo pasan a cuidados intensivos y comenzamos a pedirle a Dios para que todo estuviera bien. Mi esposa todavía no lo veía. Cuando mi esposa ya se restablece de la operación. Mike, tú saliste de esa situación, pero ¿cuántos padres de familia y cuántos niños pueden estar viviendo ahorita esta situación? Exactamente. Y nosotros no somos conscientes de lo que está pasando Exactamente. en el mundo. Si estamos bien, creemos que todo está bien. Exactamente. ¿Sí? Y a veces pensamos, gracias, muy amable, pensamos que todo es por inercia. Pensamos que amanecemos porque tenemos que amanecer, que respiramos o que tenemos Nos vemos en un mes porque... Exactamente, sabe? exactamente. ¿Quién sabe, Mike? Así ¿Quién es. sabe? Así es. Entonces, eso es lo que estamos sí, hablando, justamente. exactamente. Entonces, pues se comenzaron a complicar las cosas. Al tercer día llegó el punto en que los doctores me dicen a mí que pues hiciera lo que tenía que hacer porque el niño no iba a pasar la noche. Entonces, pues confiando en todo momento en Dios, en que todo iba a salir bien, nosotros teníamos totalmente la esperanza, mi esposa y yo, y pues obviamente llegaron los familiares. Incluso los primeros 2 días cuando iban a ver a Miguelito, a conocerlo, pues nosotros inventábamos de que se lo acaban de llevar, o de que, porque nosotros no queríamos estar platicando, reviviendo el momento difícil, el triste. A veces yo digo que es muy difícil no mentir, ¿sí? Y que hay situaciones en que te obligan a mentir. Exactamente, porque platicarlo era remover, era la incertidumbre de nuevo, y nosotros no dejábamos de orar. Entonces, cuando nos dicen que las cosas se complican, se reúne la familia, nos piden... Cuando ya se dan cuenta que ya no pueden ocultar más. Exactamente. Ya. Déjame explicar la oración y el rezo. Sí. Hoy, en hospitales muy reconocidos en el mundo, reconocen y tienen personas orando. Sí, y en esos lugares hay mayor porcentaje de que las operaciones salen mejor. Exactamente. Los pacientes se recuperan. Así la oración es un hecho hoy real nosotros de que funciona. Estamos convencidos y damos testimonio de ello, licenciado, cómo las cosas se transformaron conforme a la oración. Cuando nos dicen que el niño no va a pasar la noche, nos dijeron, vayan a la habitación, si suena el teléfono es para decirles que el niño ya no está. Entonces toda la noche estuvimos en vela orando. Estaba ahí el padre, el sacerdote amigo de la familia, porque lo acabamos de bautizar. El padre fue y lo bautizó, pero en ese momento llegó nuestra decisión de decir, a ver, ¿en qué creo? ¿En qué tengo fe? ¿En dónde está mi esperanza? ¿En dónde está todo aquello que predico? Hubo un amigo que obviamente omito su nombre, pero esa noche me llevó a un rincón de donde estábamos y me dice, oye, ¿y dónde está el Dios que predicas? ¿Dónde está el Dios al que sigues, al que le sirves? Tú toda tu vida dedicada a Dios y mira. Yo le decía, no, espérame. Yo, no te confundas. Entonces yo le comentaba, le hice mención del pasaje del Evangelio donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y los papás le decían, la gente que lo rodeaba, oye, nació ciego por culpa de sus papás, porque pecaron sus papás, por eso. Y Jesús les decía, no, nació ciego para que Dios se glorificara en él. Déjame pasar un pedazo de la oración del Padre Nuestro, porque eso contesta lo que tú dices, ¿sí? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad. Exactamente. Tu voluntad. Exactamente. Entonces, uno tiene que decir, exacto, es tu voluntad. Así es. Y nosotros queremos que sea la nuestra. Exactamente. Y ahí entra lo interesante, el saber distinguir en aceptar la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios. Así aceptar es. La voluntad de Dios no tenemos de otra. Pero amar esa voluntad, mi hijo vive. Tu hijo vive. Mi hijo vive después de todo ese trayecto. Es muy fácil interpretar, se hizo la voluntad de Dios porque vive. Pero es muy difícil aceptar la voluntad de Dios si parte. Exactamente. Y en ambas. Exacto. No está en las manos de uno, ni está en las manos de los doctores, ni está en las manos de nadie, sino ahí es cuando dice,
hágase su voluntad. Su voluntad. Exactamente, exactamente. Y de otra forma vamos a sufrir y vamos a sufrir y vamos Exactamente. a sufrir y vamos a sufrir. ¿Tu niño tiene 4 años? Tiene 4 años. ¿Él sabe todo lo que vivió? Todavía no, porque sabe que mi niño, la consecuencia de todo esto fue que ahora tiene parálisis cerebral. Oh, Sin embargo, estamos luchando y trabajando con él. Perdón, es que se lo quiero enseñar para que... Así, mire, es mi Miguelito. Entonces, ok. así lo Es verán un todo el amor, tiempo. es un amor ese Miguelito. Y haga de cuenta que Oye, Hermoso. pero este parece chino. ¿Estás seguro Sí. que es tu hijo? parece Perdón, japonesito. era una broma. No, Sí, no, no, mi su esposa esposa tiene es que rasgos rasgos así, orientales. sí. Mire, Hermosa mujer, Sí. sí. No tengo el gusto, pero Era la broma, saludo nada más. en las redes y Fíjate, qué barbaridad. fíjate ahora cómo voy a tratar de explicar. Estoy aprovechando para explicar desde Sí, mi claro. experiencia Sí, Marcelino, lo claro. que sucede. Fíjate, Miguelito pudo haber partido, pero esa no era su misión. exactamente, Su misión ahora es muy diferente, claro. ¿sí? Y fíjate, hace rato, imagínate que él no es una persona, digamos, normal, porque hoy se les llama discapacitados, pero no es capacidades diferentes. Hoy nos está enseñando otra lección más grande todavía. Estoy seguro. Y esa misión es muy difícil también entenderla. Claro, ¿sí? así es. Porque hoy, tanto a él más al rato como a ustedes más al rato, eso es parte de la crítica, es parte de la burla, es parte a lo que él y ustedes se tienen que enfrentar. Pero eso es lo que nos hace grandes, enfrentar eso. Y estos niños vienen a esa misión, Claro, a decirnos que tenemos que enfrentar retos muy grandes y salir adelante y ser muy pacientes. Ahí está la claro, paciencia. exactamente. Y ahí está, después de la paciencia, hay otra palabra más grande, el amor. Sí. El amor. Yo creo que el testimonio mayor, licenciado, doctora, si mi niño, yo confío en Dios y todo lo que estamos trabajando en él, si el día de mañana mi niño camina y puede hablar, yo creo que el testimonio no va a ser ese, el testimonio va a ser el amor con el cual todos los días se ha trabajado por él. El amor de su mamá, de sus abuelos, de sus tíos, Ese es lo más grande. Eso es de todo. todo mundo, Así porque es, así es. ayer lo platicaba yo en el trabajo en la oficina, ayer o antier estábamos platicando a la hora de la comida y hablamos acerca de cuando como pareja tú haces por el otro lo que a veces no imaginamos, hasta el más mínimo detalle. Entonces, de todos los ejemplos que poníamos, yo les decía, bueno, y se dan cuenta que todo encierra el amor. O sea, que tú no puedes hacer algo por hacerlo, lo haces porque hay un amor en ti, aunque tú no digas te amo, el amor es el que está actuando para hacerle La de comer, acción. exactamente, la acción. Y a lo mejor en el noviazgo es de una manera, se interpreta de una forma, o se demuestra el amor de una forma, pero cuando estás casado ya el amor se manifiesta de otra. Y lo que está pasando con Miguelito es precisamente eso. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que mi esposo y yo les decíamos a la familia, entonces, porque todo el mundo estaba triste, decíamos, es que créanme que el Señor va a hacer las cosas. Y yo le decía a aquel amigo que me dijo, y tú vas a ver el milagro de lo que Dios va a hacer con mi hijo. Es que te están diciendo que no pasa la noche, pues la va a pasar y nos vamos a abrazar a eso. Ahora, mi esposa me decía, La fe, Marcelino. Hablaba de milagro exacto, y hablaba de ahorita destino. hablabas tú de Hablaba milagros. de Sí. milagro y De hablaba de milagros. destino. y mi esposa y yo platicándolo ya solas, pero con el dolor humano, decíamos, bueno, vamos a abrazar ahora nosotros nuestra cruz, así como el Señor abrazó la suya en su peor momento. Si este es nuestro peor momento, vamos a abrazarla de igual manera, con el mismo amor, y vamos a creer que todo es para bien. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros no nos despertamos sin antes decirle al Señor gracias. Fíjate qué Y importante. este año ha sido un poquito más complicado porque comenzaron a presentarse en él las convulsiones. Oh, Entonces, por lo menos desde febrero a la fecha, una vez al mes se nos convulsiona el Presenta niño ese. y córrele a la clínica, y ahora más complicado porque primero tienen que hacer la prueba del COVID y es todo un proceso. Y el que llegue Miguelito al hospital por una convulsión, sabemos que son 3 o 4 días internado, pero obviamente
yo, cuando me platicó la doctora para venir, yo encantado de hacerlo por lo que ahorita usted mencionaba. Quizá alguien está pasando ahorita por un momento difícil. Muchos, Mike. Muchos, sin lugar a dudas. Muchos están pasando por eso. Pues yo quisiera decirles que aún en el peor de los momentos, aún en el peor, a lo que consideres tu tragedia, ahora que este año se está presentando tan difícil para muchas familias, no deja de estar. Nunca perdemos la fe. Exactamente, No, la Nunca fe. perdemos la La esperanza. fe tiene que estar presente en todo momento. Y yo creo que la fe no es ver un milagro, es provocarlo. Cuando nosotros provocamos un milagro, lo provocamos porque hubo una fe, hubo una intención, hubo una convicción de que las cosas pueden ser posibles. Sabes, antes que tú llegaras y antes que el programa empezara, yo hablé de eso, que un milagro es tener algo, un deseo y la seguridad de que lo podemos hacer. Exacto. Y entonces nosotros podemos ser creadores de ese milagro. Ahora, de hecho, nosotros somos un milagro. Así es. Nosotros somos un milagro. Mira, te voy a platicar la historia muy rapidito de 8 de mis hermanos y la mía. Tu esposa se alivia en un hospital y tu niño nace en un hospital y rodeado de doctores. Mi mamá se alivia en un rancho sin nadie que le ayude. Y somos 9 sanos. Bendito Dios. Ese es un milagro. Y sabes, cuando yo platico con mi mamá, decimos, mamá, pero ¿cómo es posible que ustedes se aliviaran así? Y dice mi hijo, todavía hay personas que se alivian así. Y yo creo que todavía hay muchas personas que se alivian así. Pero el hecho que uno salga de esa situación, Sí. uno cree que ya nadie, no, hay muchas Exactamente. personas que están viviendo eso. Pero fíjate el milagro, mamá sola, se aliviaba sola y papá andaba trabajando. Cuando regresaba 1 hora, 2 horas después, pues ya había un hijo más y se arrancaba a una señora que era la que le cortaba el ombligo y para ir por esa señora se aventaba 1 hora caminando y de regreso otra hora. Así es que mamá se tardaba 3, 4 horas en que le cortaba el ombligo a los 9. ¿Te imaginas el milagro? Y además bien sanotes todos. Además bien sanotes Y ahorita todos. mencionamos, por un minuto, por un segundo que pase y que no estás, pueden pasar 1000 cosas. Por ejemplo, yo lo veo, ahorita que lo menciona, fíjese qué radicales son las cosas. Nosotros convulsiona Miguelito y estamos a 5 minutos del hospital. Y no esperamos a reanimarlo nosotros, es convulsiona y súbelo a la camioneta y córrele rápido y vámonos. Y llegamos y entramos a emergencia sin preguntar, mi esposa se mete. Ya no sabemos el caminito, ¿no? Lo que hay que hacer. En 5 minutos, porque el doctor nos dice, tienen que reaccionar así. Si no, se afectaría Ahora, más imagínense, como él. usted nos comparte el testimonio de decir, pasaba tanto tiempo para que te desconectaran. y todo eso era, digo, no deja de ser cuestión de un milagro, o sea, de la salud, de si comenzamos a atar cabos, llegamos a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿habríamos nacido llorando? ¿Quién sabe? ¿Quién Sí. estaba ahí Fíjate para nada decir más. si nació llorando? Pégale. Mamá sabría que tiene que nacer llorando. Lo más seguro es que no. ¿Cómo sucedían todas esas cosas? Claro. Yo digo, Milagros. los animales, la gran mayoría se alivian Exactamente. sin ayuda, ¿no? Exactamente. Así es de que, Mike, es una muy bonita historia la que nos compartes y que nos ilustra mucho de la fe y yo creo que la situación tuya es, algún día perderás la fe, algún día perderás la confianza, algún día perderás la esperanza. No. Fíjese que una noche yo meditaba eso y sentí temor, porque yo tenía, cuando mi hijo estaba en el hospital, mi miedo era que perder esa fe en ese momento. Ese era mi miedo. Yo no estaba pensando en otra cosa. Y después cuando lo platicaba con mi esposa me decía, pero ¿cómo dices? Sí, es que yo después me olvidé de que si mi hijo viviera o no viviera. Yo tenía miedo de perder la fe porque la fe yo sabía que era lo que me iba a recuperar a mi hijo. Lo decíamos también hace También. rato. La fe, la no esperanza es lo último que podemos Exactamente. perder. Así Mike, es. pues muchas gracias por tu historia. No sé si tenemos preguntas, Evita, Olga. Déjame decirle algo a Mike. Tengo, no sé, unos 10 años de conocerte. Más o menos, Tal sí. vez. Sí, Y lo conocí en un evento de la Secretaría de Educación. sí, Él tomaste fotos, tomabas fotos. sí. Ahora, Eras fotógrafo. Bueno, Ah. ese día, doctora, perdón,
iba en representación del exgobernador. Sí. Me mandaron en representación del licenciado Medina, ahí en representación de él, para esa graduación de esa escuela. Entonces ahí fue donde nos conocimos. Me tocó pues dar unas palabras y hablar en nombre del señor gobernador en ese entonces. Y fue la primera. Ya después coincidíamos en otros eventos y era cuando ya iba a cubrir por parte de Secretaría y tomaba fotografías. A lo que voy, eventos, Marcelino, en esta plática, es que hace ratito Sí. me doy cuenta, me entero por ti mismo, Sí. de que estás terminando un doctorado en educación. Ah, sí, Y me primeramente encantó. Dios. Qué bueno, Sí, sí, qué sí. bueno, qué bueno. Sí. Y aparte, Nunca pierdan la fe. nunca Sí, pierdas no. la fe. Y aparte, yo lo he seguido por Miguelito. Sí, Por Miguelito, sí, porque todo lo comentas ahí, sí, sí, sí. todo lo comentas y a veces, en serio, que hacemos ahí Déjame círculos hacer- de oración. por Sí, él. sí, sí, Déjame, doctor. déjame hacer una mención porque Por favor. eso era lo que iba a decir ahorita. A Fíjate ver. que cuando tú ves que, no sé, hay una balacera y hay una persona que fallece, pues hay un fallecido, ¿verdad? Pero todos los que están en este círculo son afectados, ¿sí? Por ese accidente negativo que pasó. Pero cuando tú ves esta acción de amor, No, hombre. este es un círculo Sí. también, que Así todos es. son afectados, Así pero es. en este Ujú, amor. Y por ujú. eso es que todos queremos estar cerca Sí. de Mike y al pendiente del Mike. Sí. ¿Qué le pasa a Mike? ¿Por Miguelito, qué? ¿cómo está Sí, Miguelito? por ese- Siempre, siempre. Sí, qué Amor. amables. Así que hoy, Por ese amor. que era casi mediodía, yo creo que me manifestó que admiraba mucho todas tus conferencias Sí, sí, sí. y que ojalá y se le Y hiciera que algún yo día. te dije, oye, invita a alguien. No, es que era al mismo tiempo, Marcelino. Las Era una diosidencias. cosa que al mismo tiempo Claro. tú me estabas diciendo, invita a alguien, creo que ahorita te platiqué esto, ¿verdad, Rita? Y entonces en eso me escribes, yo quisiera conocerlo. Fíjate, Sería un no sé qué. fíjate, Sí, sí, sí. esta coincidencia, porque así se le llama coincidencia, Ujú. No, se le llama también casualidad, casualidad. se le llama también suerte. Yo digo que esas son palabras que se inventaron para explicar cosas que no tienen explicación. Exactamente. Exactamente, Exactamente. así, y todavía sé que vienes de un evento Sí, y sí, vas sí. a otro. Sí, ahorita salí corriendo para acá. Discúlpenme, la idea era llegar a las 6, A las 6. pero ya no me fue No, posible, muchas gracias. pero yo agradecemos encantado. Muchas gracias. Te agradecemos y- muchísimo que hayas estado Ojalá aquí y se nos haga y creo conocer. que sin Muy este amable. testimonio pues la conferencia hubiera sido de otro rumbo, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Tengo por aquí una pregunta constante que nos hace Hayden Esteban. Sinceramente no sé si es en broma o si es en serio, pero por si es en serio la voy a leer. Dice, mi amigo, tal persona, tiene una novia que lo hacía muy feliz, pero esta lo dejó porque jugaba mucho videojuegos. Y ahora que ya no la tiene, me dice que tiene pensamientos suicidas. ¿Está viendo esta conferencia? ¿Le podrían dar algún consejo? Claro. Fíjate que cuando nosotros, cualquiera de los que están escuchando, y es feliz porque alguien o algo lo hace feliz, el problema es que cuando pierde eso o esa persona, entonces él siente que no tiene ningún sentido su vida y es cuando tiene un deseo de suicidarse. Un vacío. ¿Por sí. qué? Un vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo externo que lo hace feliz. Y ser feliz no es algo externo. Ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden. Y si esta persona es un estudiante que se centra en su carrera profesional, y si esta persona no es un estudiante y ya es una persona un poco mayor, podemos centrarnos en que a veces María no era para nosotros, pero hay 1,000,000 de Marías que nos están esperando. Cuando nosotros escogemos a la persona con la que nos vamos a casar, escogemos a una persona, pero le estamos diciendo a millones no. Ok. ¿Sí? Pero pues esta le dijo a él no.
pero le quedan millones de personas que están esperando por él. Entonces, cuando algo externo nos hace feliz, algo externo nos va a hacer sufrir. Pero yo les pregunto, si mi felicidad depende de otro, y entonces yo le digo a Olga, Olga, esta es mi felicidad, ¿cuándo voy a ser feliz? Cuando Olga quiera. No es así. Yo voy a ser feliz porque voy a trabajar en mí. ¿Y en qué tengo que trabajar? En pensar de forma positiva. Si María me dejó, es que María, eso era lo mejor para ella pensó que hay otra persona, y si eso es lo mejor para ella, yo tengo que pensar que en el amor yo tengo que buscar lo mejor para ella. Y si no soy yo, pues que sea otra persona, porque yo quiero lo mejor para ella, porque la amo, y por ese mismo amor, no importa que a mí me deje, pero no me voy a suicidar. Al contrario, hay 1 millón de Marías esperando por ahí una oportunidad. Entonces, si nosotros somos felices por algo externo, eso algo externo nos va a hacer sufrir. Y no es así. Debemos ser felices por nuestra forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y esto se practica. Misael Antonio Puente de Conalep Benjamín Salinas nos comenta: ata tu felicidad a una meta, no a una persona. Exactamente, a una meta, a un propósito. Hay que decir, y además, esto no es solamente una meta o un objetivo, esto va más allá, Evita. Esto era lo que yo decía, es una necesidad como comer. Ser felices es una necesidad. Aspirar a ser felices es una necesidad que tenemos que cumplir. Y si no lo podemos lograr, fíjense, esta persona que se quiere suicidar, la búsqueda es de ser feliz porque él está sufriendo demasiado y prefiere suicidarse que seguir sufriendo. Pero suicidarse es la búsqueda de la felicidad. El alcohol es la búsqueda de la felicidad. Los viajes es la búsqueda de la felicidad. Las compras es la búsqueda de la felicidad. Y todo eso sí provoca felicidad, pero temporal, porque eso es algo externo, está provocándome felicidad. ¿Sí? Y no debe ser algo externo, debe ser algo interno. Y eso es forma de pensar. Por acá Jimena nos comenta: no te claves, es la clave. No te claves, es la clave. Se oye romántico, y el otro muchacho ya le debe haber mentado la madre por decir todo. Porque se oye romántico, pero no ayuda. No te claves, sí. Deja que ese pensamiento pase. Y enfocarnos en un nuevo propósito, una nueva María. Nos está esperando el mundo y tenemos que superarnos. Esta persona que nos está escuchando hoy, podemos iniciar un propósito. Si es estudiante, voy a terminar mi carrera profesional, me estaba exagerando, todavía no es tiempo de casarme, no era María, tengo muchas Marías en el mundo. Es un propósito lo que nos hace feliz, y la búsqueda y el cumplimiento de eso. Y siempre es la felicidad, pero no depender de alguien ni de algo para ser feliz. Así es. ¿Algo más, Edita? ¿Otra pregunta? Bueno, pues un saludo a todo el público que nos acompaña desde diferentes partes del mundo, desde diferentes países, de aquí de Monterrey, de aquí de México, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, de España, Argentina, ya lo dije. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí tenemos otra pregunta. Trabajo para una compañía de landscape y el sueldo está bien y el patrón me da bonos, pero me gustaría empezar por mi propia cuenta. ¿Qué me recomienda? Que empiece. Que empiece, pero ¿en qué? Por mi propia cuenta, ¿en qué? Porque ahí es donde está el propósito. Voy a empezar en este negocio y voy a empezar tal día y voy a empezar ganando tanto, porque eso es como vamos a avanzar el negocio, ¿sí? El negocio hay que pensar qué día arrancamos y luego con qué velocidad va a crecer ese negocio para lograr las metas que nosotros queremos. Dice que ilustro esto, que un señor
le pregunta a una señora, oiga, ¿cuántas cuadras, cuánto tiempo me llevo para llegar a la siguiente ciudad? Y la señora no le contesta y le vuelve a preguntar otra vez, oiga, ¿cuánto tiempo me tardo en llegar a la ciudad siguiente? Y no le contesta, y le vuelve a preguntar otra vez y no le contesta y el señor se va. Señor viejito, cuando va a 3 cuadras la señora le habla, señor, venga, y el señor regresa. Se va a tardar 3 días, señor. Pero aquí estaba hace rato, ¿por qué no me dijiste que me iba a tardar 3 días? ¿Para qué me hace regresar a 3 cuadras? Dice, es que no sabía la velocidad con la que caminabas, pero ya que te vi con qué velocidad caminas, te tarda 3 días. Sí. Entonces, es propósito, ¿qué es lo que quiero y a qué velocidad voy para lograr ese propósito? Voy a leer acá algunos comentarios que tenemos de Instagram. El bodegón de Antonia nos comenta, hola maestro, saludos desde Rosario, Santa Fe, Argentina. La familia García. Tenemos por acá otro comentario de Fer Amado, dice, el miedo a la muerte es lo que nos impulsa a disfrutar la vida. El miedo a la muerte, ese miedo a la muerte, acercarnos a la muerte nos enseña a vivir. Fíjense qué curioso, cuando estamos Mike, tú eres sí. un testimonio de eso. Cuando estamos cerca de la muerte, nos hace vivir realmente. Y nuestra vida comienza a tener sentido. Y voy a poner un ejemplo, o 2 ejemplos. Una persona que está a punto de morir por cáncer, una persona que está a punto de morir por accidente y no se muere, esa persona regresa poniendo una fundación por el cáncer. Persona regresa, nos acerca a nuestra esencia, claro, a servir. Pero no es necesario estar a punto de morir. Conéctense a estas conferencias y los acercamos a ese. Porque pues no es necesario tanta rudeza muy cierto. Para poder entender eso. No es necesario tan extremo, ¿verdad? La situación. Que la vida nos tenga que castigar, digamos. Exactamente. Tenemos por aquí un comentario de Esteban Montoya y dice, qué raro ver una entrevista de alguien tan sabio y que da consejos tan importantes y no tiene público. Por eso Dios decía, los pobres siempre estarán entre nosotros. Espérame, pero es que sí tenemos mucho público, todo muy bien. Okay, no. Es que en Instagram hay 13 personas. 13 personas, ok. Tenemos miles de personas conectadas. Sí. Y es que ahora con las redes, si me permite el comentario, esto es como una semilla. Nosotros sembramos, yo en mi muro, cuando comparto de la fe, cuando comparto de la esperanza, cuando haga de cuenta que viene a ser una semilla, uno lo pone, lo siembra y no nos damos cuenta de cómo va a ir dando fruto. A veces en alguna transmisión tenemos poquita gente, pero esa poquita gente muchas veces comienza a multiplicar y a compartir y a dar testimonio. Así se va haciendo exactamente. Y que finalmente es la intención. A veces no se trata nada más de acaparar miles de personas, sino que si a una persona le llegó tu mensaje, si lo edificaste en algo, esa persona va a ir más adelante a edificar a otro. Pero eso, Mike, eso que acabas de decir, eso es la misión de Miguelito. Así es. Esa es la misión. Fíjate. Porque sin Miguelito, tú no eras lo que eres hoy. Pues sí. 800. No, sí. Trabaja, aparte, yo sé que trabajas y porque esa es la función de Miguelito. Y fíjate que para la persona que está por ahí en Instagram, que dice que somos 3 personas, estamos compartiendo también por Facebook, ¿no? Y por varios Facebook. Y tenemos miles de personas. Pero dijo algo muy bonito que hasta me gustaría que lo repitieras, porque es una persona tan sabia, eso me gustó. Claro. Y reconoció. Y quiero referirme a esto, porque esto que estamos hablando, Mike, tu historia es de personas sabias, ¿sí? Y las decisiones, como esta persona que se quiere suicidar, es de una persona ignorante. Y puede pasar de esa ignorancia a ser una persona sabia. Con simplemente las decisiones que estamos tomando. Amor propio. Ahí está la sabiduría o ahí está la ignorancia. Y detrás de toda la maldad está la ignorancia. Y detrás de todos los bienes y de todas las bondades está la sabiduría. Oye, ¿y cómo se diría la ironía, no? De alguien tratando de luchar por vivir y otras personas luchando por morir. Fíjate nada más. Oye, exacto. Evita, te van a escribir que tú también eres una persona sabia. Sí. Exactamente. Es una gran reflexión. Es Unos luchando por vivir.
y otros Matando. luchando por morirse. por morir. Exactamente. Nada más. Qué bonita Qué interesante. reflexión. Y es que, si nos damos Yo cuenta, estoy de a acuerdo temprana que otros edad, intenten matarme, pero yo pues ¿cómo? claro. Sí. Y muchas de las ¿Dónde está la veces, sabiduría? qué curioso que ocurre en adolescentes o en personas muy jóvenes cuando apenas está comenzando. Ahorita lo mencionaba usted muy bien en cuanto al consejo. Oye, ¿por qué limitarte hasta ahí? O sea, hay miles de personas que te faltan por conocer, nuevas experiencias, etcétera, etcétera, pero es importantísimo ese amor propio, hasta dónde me amo para poder amar a los demás. Uno no puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos Miguelitos hay en este momento sufriendo por esa situación? ¿Y cuántos Mikes o cuántos padres y madres de familia de esos Miguelitos existen? Miles y millones, pero no están en nuestro radar. Porque la indiferencia de nosotros cuando estamos bien, cuando estamos sanos, es muy grande. Exacto. Y parte de acercarnos al amor, Mike, por eso es que yo decía ahorita que esas enfermedades o situaciones difíciles que nos acercan a la muerte es enseñarnos a vivir. Esa es la misión de esas personas, de hacernos más sensibles, conectarnos más al amor. ¿Tenemos alguna otra, Vita? Dice Carlos Damián Arrieta, igual de Instagram: hola Marcelino, soy de Buenos Aires y hace 8 meses que no consumo drogas y alcohol y veo de otra manera la vida. Tengo ganas de ayudar y de ser Felicidades. Ese mensaje va a llegar a muchas personas que hoy están luchando también contra las drogas. Así es. ¿Y qué dije hace rato? Que las drogas es el deseo de ser feliz, también con algo externo, ¿sí? Haz de cuenta que esa es una María, ¿sí? La droga es como una María. Necesitas algo externo para ser feliz. No necesitamos nada externo. Y lo que nuestro compañero dice, eso es. Y va a luchar por su futuro. Y estoy seguro que hay un motivo para salirse. Y le voy a decir que luche por ese motivo y que nunca pierda la fe, la esperanza. La fe y la esperanza. La seguridad en sí, que todo lo podemos porque lograr. Esas buenas noticias también hay que compartirse y no nada más es lo amarillo o lo oscuro, ¿verdad? Sino el que sean también las noticias de triunfos, de gente que salió adelante, de gente que supo sobreponerse y que está de pie hoy en día, ¿verdad? Claro, muchas gracias por no tener miedo a decir yo salí de ese infierno a la gloria. ¿Sí? Sergio Valeriano nos comenta: ¿cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a encontrar su propósito de vida sin interferir con lo que nosotros deseamos o queremos para ellos? Excelente pregunta. Déjenlos ser, platiquen con ellos, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les gusta, lugares de visitar, déjenlos ser. No les inventen una carrera. No traten de hacerlos como ustedes papá, como ustedes mamá, déjenlos que sean ellos, porque es muy doloroso para los niños que les quitemos su esencia. Déjenlos ser, eso es muy doloroso para los hijos, que el papá o los papás tendamos a que el hijo sea como nosotros. El hijo va a ser como él quiera ser y no tengamos miedo, pero sí trabajemos en los valores sí hay que trabajar. Exactamente. Y si nosotros trabajamos en los valores, no tenemos por qué preocuparnos por nuestros hijos. Y si no trabajamos en los valores, tampoco hay que preocuparnos, porque no vamos a ganar nada con preocuparnos. Hay que trabajar con nuestros hijos en los valores. Pero trabajar con nuestros hijos en los valores no es hablarles de valores. Trabajar con nuestros hijos en valores es practicar nosotros los valores y que ellos vean cómo los practicamos, y entonces eso es lo que ellos van a empezar a hacer. Así es que sí. Valores. No hay mejor ejemplo para ellos que uno mismo. Así es. ¿Verdad? Por acá de Facebook tenemos a Óscar Eduardo Miranda que nos pregunta: si un hermano de diferente padre ya falleció, ¿por qué tengo dolor en el corazón por esa persona si yo nada más la vi 3 veces? Uh-huh. Es normal ese sentimiento, ese dolor, pero ¿cómo lo podemos quitar? Como dije hace rato, morir es lo único seguro y certero que tenemos. No sabemos cómo, cuándo, dónde. Por lo tanto, puede ser hoy mismo. La verdadera causa de la muerte no es una enfermedad, es un accidente, ni es un accidente, es la propia vida.
Y si no entendemos esto, esta es la verdadera causa del dolor y del sufrimiento. Morir es normal, es una ley universal, es una ley del universo. Y porque esta persona sufre, el mundo no va a cambiar. Hay que aceptar rápidamente que las cosas así son, que este mundo así funciona. Un mensaje para Carlos Damián, que fue el que nos comentaba acá en Instagram que tiene 8 meses sin consumo. Por acá en Facebook nos comenta Eric Israel Rodríguez, el que dejó de consumir eso es mi ídolo. Exacto. Ya está mirando por acá y acá mismo Claro. Eso es como, esa es la misión de él. Exactamente. Caer y luego salir y luego inspirar a muchos. No hagan eso. Exactamente. Sí, así es. Exactamente. Por acá nos comenta también Eros en Instagram. Hola, yo les escribo desde Los Ángeles, California. A mí me costó 2 años dejar de fumar, pero a Dios gracias ya tengo 15 años sin fumar después de fumar una cajetilla diaria. Saludos y bendiciones. Aplausos a nuestros Bien, muy bien, amigos. felicidades, Y qué nunca bueno. perder la fe. Sí se puede, y sí se puede, y sí se puede, cualquier sí se pudo. propósito. Tenemos por acá pregunta. Si un hermano a diferencia... es el mismo que ya leí. A ver, ahí voy por acá. La persona que tiene un propósito de vida puede tener muchas oportunidades para mantenerse estable en la vida. Eso es. Lo que nos inspira y nos motiva es tener un propósito. Y vemos la persona que se quiere suicidar. ¿Qué pasa? Perdió su propósito, no tiene un propósito o cree que no lo puede lograr. De ahí la importancia de tener un propósito, Así ¿sí? es. Porque nos inspira y nos motiva. Y no tenerlo produce flojera. Lo último, un deseo de suicidarnos. Fíjense qué grave la situación de no tener un propósito. Y la gran mayoría no lo tiene. Es decir, vamos a enfocar esto. Las personas, como la persona que dice que se quiere suicidar o porque perdió a su novia, ¿no? Esa persona no tiene un propósito. Y ojalá y no se suicide, porque es la intención de esta conferencia. Pero hay personas que no se suicidan, y esta es la gran mayoría, no se suicidan, pero la gran mayoría no tiene un propósito. Y cuando vives sin un propósito, eso es lo que se llama estar muerto En vida. en vida. Porque estás vivo, pero no hay un propósito. Claro, se pierde el tiempo y Se se está pierde la esperanza. desperdiciando una vida. Exactamente. Y eso es la mayoría. Por eso es tanta tristeza, por eso es tanto dolor, por eso es tanta depresión, porque tenemos tanta inteligencia, tanto poder, tanta capacidad, que lo que nos falta es un propósito para poner a prueba. Y pues, ¿qué te puedo decir a ti? A ti, Miguelito, les está exigiendo al 1000. Sí, sí, sí. Al 1000. Claro. Oye, 5 minutos y cuidado. Les exige demasiado. Mis respetos, mis respetos Gracias, para ti. gracias. Una última, Vita. Oscar Eduardo Miranda nos comenta, mi papá quiere que sea mejor que él, ¿por qué me lo dice? ¿Por qué será? Yo le voy a decir que no te creas ser mejor que él, pero sí que seas mejor que tú cada día. El mismo, que supere cada día. Ser mejor, Sí. ser se mejor supere. uno mismo cada día. Cuando estamos queriendo superar al otro, estamos perdiendo tiempo, porque a lo mejor ni lo superamos, o a lo mejor tiene un récord muy bajo, ¿no? Estamos perdiendo tiempo, pero vamos a superarnos a nosotros cada día, vamos a superarnos a nosotros cada día, y superarnos a nosotros significa esos pensamientos que tenemos hoy, como la persona que dice deseos de suicidarse. Antonio Esquivel, voy a leer dice, amo a mi novia tanto como ella a mí, pero estamos escondidas porque sus padres no le permitirían. Y me afecta mucho no poder verla, pero nunca pierdo la esperanza de que algún día podré estar con ella y no importa el tiempo que tenga que esperar, pero aún así me afecta mucho no poder verla. Excelente, hay que aceptar que las cosas así son. Y si él se desespera, si él se molesta, las cosas no van a cambiar. Así Todo, es de sí. que es mejor ser paciente Todo y a su tolerante tiempo. con la situación. Y seguramente son muy jóvenes.
les falta mucho por recorrer. Hay que terminar una carrera profesional, 22, 23 años, otros 2, 3 años de trabajar para tener una estabilidad económica. Así es de que no hay por qué desesperarnos, tranquilos, porque si no solamente vamos a sufrir y hacer sufrir a las demás personas. Voy a leer dos rapidito. Eric Israel nos comenta, mi propósito es llegar a ser un gran actor de doblaje a pesar que no estudié principalmente para eso. Y Elizabeth Morín nos dice, ¿cómo recuperar la confianza de la persona que más quiero? O sea, mi madre. Ok, fíjate la primera. Él puede ser actor de doblaje e incluso hacer sus propias películas. Hoy con un teléfono haces una película, ¿sí? Y alguien lo puede grabar y él hace el doblaje. Lo importante es hacer lo que queremos hacer, no hay límites. Y el otro es cómo recuperar la confianza de su mamá, ¿verdad? Cuando nosotros hemos perdido esa confianza con nuestra mamá o con nuestro papá o con cualquier otra persona, es que hicimos algo indebido. Y entonces la forma de superar eso es decirle, mamá, papá, hermano, amigo, perdóname, me equivoqué. Pero eso nos cuesta demasiado. Así es de que ese perdón en el sentido religioso es la confesión. Te confiesas y el sacerdote te dice, todos tus pecados han sido perdonados. Ve, vas a rezar 3, 4, 5 Aves Marías, 3, 4, 5 Padres Nuestros, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Pero vamos a volver a pecar, sí, porque dice que hay que perdonar 70 veces 7, así es de que son demasiadas veces. Sí. Y uno tiene que estar dispuesto a perdonar, tanto como pedir perdón, como perdonar y tanto como perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Y es que el significado en sí de esto es que busquemos la manera o procurar no caer en los mismos errores, ¿verdad? De que si a veces nos disculpamos con mamá, con papá, con la esposa, con alguien más por un error que cometimos, esa palabra del Padre o del que viene del mismo Jesús, vete y no peques más, que fue a la mujer adúltera a quien se lo dijo, era la intención de, yo sé que vas a volver a caer, pero procura no cometer los mismos errores, procura o haz el esfuerzo de no equivocarte, ¿verdad? Así es. Finalmente esa es la explicación. Ahora, cuando hablo del perdón, a veces decimos, pero es que mira lo que me hizo, ¿cómo lo puedo perdonar? Y yo les digo, cuando Jesús estaba en la cruz, lo habían crucificado, lo habían golpeado, y todavía uno que estaba a un lado se estaba burlando de él. Oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y me salvas a mí también? Y entonces él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Les dijo, son unos ignorantes, pero perdónalos, dales chance. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando nos piden perdón. Pero también cuando perdonamos es, me equivoqué, no debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho eso, perdóname. Y cuando vuelva a decir otra vez, me vuelves a reclamar. No quiero que me retires tu confianza, pero sí me puedes llamar la atención, porque yo le pediría a esta persona que busque platicar con su mamá 2 horas a la semana, un día 2 horas o 2 días 1 hora, pero que se acerque con ella y van a llorar mucho, pero se van a acercar a ese amor, porque ese amor nunca se va a acabar. ¿Una última? Voy a leer una última, pero antes quiero leer este comentario de Óscar Eduardo que nos dice, gracias licenciado Marcelino por responder mis dudas porque la verdad sí me van a servir. Y Chris Reta nos dice, si quiero hacer una licenciatura en comunicación y mis padres dicen que esa carrera te mueres de hambre y quiero ser empresario, ¿qué me recomiendan? Yo estudio comunicación. Y también acá nuestro compañero, Es que no es el estudio. Bueno, usted sabrá decirlo mejor que yo, licenciado. Explíquele. Bueno, pues ya empezaste, ahorita sigo yo. Lo que pasa es que no es el estudio. Mira, por ejemplo, cuando nos mencionan, oye, no estudies psicología porque te vas a morir de hambre. No estudies esto porque te vas a morir de hambre. Son unos términos muy drásticos. Yo creo que quien no tiene o no llega a lo que, como ahorita mencionaba el licenciado, la plenitud, es porque no tocó puertas, es porque no se esforzó, es porque no buscó, es porque no tocó lo suficiente o no insistió lo suficiente. Una licenciatura, una carrera, qué bueno que la logremos,
pero es el principio de un sinfín de cosas que requieren de todo nuestro esfuerzo. Veía la entrevista que le hicieron y me quedé impresionado con la analogía del maratón. Oye, ¿tú quieres correr el maratón de 42 mañana kilómetros? Oye, pues sí quiero. Bueno, nomás que tenemos que entrenar durante 3 años. Y 3 años, pero si está lloviendo y está haciendo frío y todo eso es muy cierto. Lo vas a lograr en la medida en que tú te lo propongas, y el día que llegues a la meta vas a voltear hacia atrás y vas a decir, oye, fue dificilísimo, pero lo conseguí, lo logré. Voy a darle una sugerencia a nuestra amiga. Casi yo nunca digo consejos porque pues a nadie los consejos nadie le hace caso. Pero voy a dar una opinión sobre lo que ella dice. Y la opinión es, si ella estudia comunicación, yo quiero decirle a mi amiga que el 80% o el 90% de los problemas que hay en las empresas es una mala comunicación. El 80%, 90% que hay en las familias es una mala comunicación, incluyendo la de su papá y ella ahorita en este momento. Entonces yo quisiera decirles, si el 80-90% de los problemas en las familias, en las empresas y en la sociedad es una mala comunicación, yo quisiera ver el potencial que tiene esa carrera. Pero no le hemos sacado provecho a esas carreras y nos hemos creído de interpretaciones negativas como esta, incluyendo la del psicólogo, que también te vas a morir de hambre. Dile a alguien que vaya a consultar con un psicólogo, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Viste si no estoy loco? Sí. Tenemos interpretaciones equivocadas y eso hace que el psicólogo no le vaya bien, pero el psicólogo tampoco hace por promover su carrera y el de comunicación tampoco. Nosotros vamos a sacar esa materia de comunicación, y esa materia de comunicación va a llevar liderazgo, va a llevar oratoria para aprender a hablar en público, va a llevar toma de decisiones y va a llevar negociación en las empresas y va a llevar acuerdos en la familia. Ética y valores. Y entonces una carrera, y valores también, claro, los valores dentro de la toma de decisiones. Así es de que es una excelente carrera. Yo diría que sí la estudie, pero vamos a ponerle atención a una comunicación que tenga otro sentido que el que se le da hoy a la comunicación. Y lo vamos a lograr. A la psicología también le vamos a dar un sentido diferente, porque todos nuestros papás y mamás, ustedes son psicólogos, ustedes son doctores, pero no tuvieron esa información. Entonces tenemos que trabajar en que tengan esa información, aunque sea mínimo, pero que conozcamos un poco de medicina, un poco de psicología, un poco de leyes, un poco de finanzas, porque no solamente es comunicación. Ahora, yo me he fijado, por ejemplo, si tú estudias cualquier carrera, comunicación, yo te he puesto que vas a llevar algo de administración, algo de finanzas, y con eso puedes manejar un negocio. Mercadotecnia, sí, y con eso puedes manejar un negocio. Exacto. Pero te centras en algo para criticar, y eso no se vale. Hay que hacer más grande cada materia y no reducirle. Pero eso es lo que hacemos normalmente, y no solamente a la materia, sino a la persona también. Exactamente. Porque al final de cuentas es a la persona a la que le está diciendo te vas a morir de hambre. Que un papá, que una mamá le diga eso a un hijo es muy grave, pero pues cuando hablamos de esta ignorancia es entendible. Pero por eso yo digo que ningún papá le hace daño intencionalmente a un hijo. Intencionalmente. Ningún papá le hace daño conscientemente a un hijo, pero inconscientemente y no intencional les hacemos mucho daño. Si no tenemos otra pregunta. Pues seguimos teniendo por acá preguntas que me parecen muy interesantes. Elizabeth Morín nos comenta, mi amiga quiere preguntar algo sobre cómo perdonar. ¿Le puede dar algún consejo o ayudar? Y tenemos por acá a Deyanira Martínez que nos comenta, yo aún no sé qué estudiar y me pone muy mal no saber porque el tiempo se me está acabando. Ok, voy a hablar con la persona que no puede perdonar. La persona que no puede perdonar. Hace poco eran unas personas ya de un nivel profesional y me decían, ¿cómo le hago para perdonar a mi mamá y mi papá que me han hecho tanto daño? Y esto va especialmente para esa persona y para todos los que no pueden perdonar. Y lo que yo le decía es, mira, yo estoy seguro que tu papá y tu mamá te hicieron daño. Estoy completamente seguro. Pero lo que no entendería es que no perdonar es un daño terrible que tú te haces a ti. Porque no perdonar para ti es cáncer. No perdonar para ti es diabetes. No perdonar para ti es alta presión, es infartos, es embolias. Y tú no te puedes hacer tanto daño. El otro te puede hacer daño.
pero yo nunca entendería por qué hacerme daño a mí solo. Y el daño de no perdonar es increíble. Entonces, si nuestra amiga es inteligente, y esta es la idea de convertirlos en esas personas sabias para tomar decisiones, entonces hay que perdonar, porque eso es lo máximo de la sabiduría. ¿Sí? Otra persona le hizo daño, está bien, pero que ella sola se haga daño a ese nivel y además al rato se va a casar y ese odio se lo va a pasar a sus hijos, eso es un motivo suficiente para perdonar. ¿Esa era la última pregunta? La última pregunta sí era la de qué estudiar. Ok, pues muy bien, muchas gracias, estuvo muy interesante este tema. Muchas gracias, Mike. Gracias, creo que tu testimonio fue parte de la importancia de este tema. Hubo demasiadas preguntas y muy bonitas respuestas también de todos. Así es de que pues muy contento, muy agradecido. Olga, para despedirnos de nuestro público. De nuestro público. Veo que no te quieres despedir. No. No se quiere ir. No me quiero ir, esta plática es súper interesante. Bueno, pues aquí la palabra es agradecer. Agradecer a todos los que nos están viendo, a todos los que nos siguen. Agradecer, Marcelino, a ti por todos estos consejos, palabras, todo este conocimiento. Y Mike, ya sabes, mil gracias. Qué amable. Gracias, mil doctora. gracias. Gracias. A ver, permíteme, Deyanira por acá nos dice, y mi pregunta, estoy buscándola porque nos pone carita triste y no queremos que se quede. Bueno, aquí mientras se despide Mike y luego yo. La contestamos, pero tal vez nos escuchó. Yo uno sé que estudiar y me pone muy mal no saber. Ok, esa. Miren, cuando yo hago un ejercicio con las personas que no saben qué estudiar, primeramente les pregunto, ¿no tienes ninguna carrera en mente? Y la respuesta es que tienen muchas carreras en mente, pero no saben cuál elegir entre todas. Entonces, yo voy desmenuzando ahí poco a poco y lo que les digo es, bueno, entonces, ¿elegirías la que tu papá te dice? No. ¿Elegirías la más fácil, la que no lleva matemáticas, la que no lleva inglés, no sé, porque no lleva matemáticas? No. ¿Elegirías la que eligió tu amigo porque tu amigo la eligió? No. ¿Cuál sí vamos a elegir? Y este es el mensaje para mi compañera. ¿Cuál sí vamos a elegir? La que más disfrutes hacer. Y en la que tú podrías ayudar a más personas en el mundo o en tu colonia o en tu familia o en tu ciudad. Lo que ames, lo que te guste hacer, lo que ames hacer y que más personas se beneficien en el mundo. Y yo estoy seguro que nuestra amiga ya dijo, esta es la que voy a estudiar. Porque si nos centramos en la que gane más dinero, que tampoco es, en la que digan nuestros papás, aunque terminemos esa carrera no nos vamos a sentir plenos porque no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros disfrutamos hacer. Y curiosamente, cuando estudiamos la que disfrutamos hacer, aunque pensemos que no vamos a ganar dinero, vamos a ganar dinero, porque ahí va a estar nuestra pasión. Y si no ganamos dinero, de perdido vamos a disfrutar nuestra vida, porque eso era lo que queríamos hacer. Y eso es lo más bonito de este mundo, estar haciendo lo que queremos hacer, que nos gusta hacer dentro de los valores. Tengo otro comentario por acá porque ya nos escribió varias veces, está muy interesado en que le respondamos su pregunta. Oscar Eduardo Miranda nos comenta, otra pregunta, si mis papás dejaron de confiar en mí porque yo tenía una novia mayor que yo y yo en vez de estar del lado de mis papás estuve del lado de esa persona con la que andaba y la verdad es que me siento mal por haberle dicho tantas cosas que les dije a mis papás solo porque quería estar con esa persona y todo resultó mal. ¿Qué puedo hacer? Pedirles perdón, acercarse y pedirles perdón. Perdónenme, me equivoqué, así es la vida, pero pueden contar con su hijo que de aquí en adelante va a ser un poco más obediente y yo le aseguro a este muchacho, va a pedirles perdón y hablar con ellos sobre ese tema. Y yo les aseguro a este muchacho y a sus papás que van a llorar mucho. Pero llorar mucho significa soltar ese egoísmo, soltar esa soberbia y acercarse al amor. Y nunca más se van a volver a desconectar de ese amor, porque ya este joven sabe que se puede equivocar al no hacerle caso y para las próximas veces seguramente va a considerar mucho más la opinión, las sugerencias de los papás. Y además que siga buscando ayuda, como hoy conectado a esta conferencia, seguir buscando ayuda con sus amigos para que le puedan seguir
orientando sobre ese tipo de situaciones. Pero pedir perdón y platicar con ellos, discúlpame, me equivoqué, no va a volver a pasar, porque aprendí esta lección. Y esa señora vino a darnos esta lección a todos, porque es parte de la misión de todos, aunque nosotros no queramos. Ninguna persona es mala. Las personas vienen a hacernos crecer, las personas vienen a darnos ciertas lecciones, las personas vienen a darnos eso que llamamos experiencia. ¿De dónde agarramos experiencia? Pues de esos errores, ¿sí? Que además no son errores, porque cuando están corregidos no es un error, es un acierto. El error es no corregirlo. Un aprendizaje, ¿sí? Exacto. Así es. Cuando lo hemos corregido se convierte en lección, en aprendizaje, en experiencia. Claro. ¿Ya no tenemos otra? Nada más, Oscar, quien hizo esa pregunta, nos comenta que muchas gracias y que sí, así. Excelente. Pues muchas gracias a todos nuestros compañeros, compañeras que nos escucharon por Facebook, que nos escucharon en Instagram, que nos escuchan en diferentes partes del país, de nuestro México, en diferentes partes de otros países. Mike, no te di chance que te despidieras, Mike. Pues muy amable, gracias, doctora, licenciado, por la oportunidad, por la invitación. Para mí fue de mucha alegría, la verdad, estar aquí con ustedes. Y pues a todos quienes nos están viendo, les recomiendo y que sigan esta página, que siga Propósitos de Vida, que estén al pendiente de todo lo que aquí se comparte, y pues decirles que siempre que su fe sea tan grande como sus sueños, porque precisamente ahí estarán a nada de poder conseguirlo todo. Que Dios los bendiga. Primero el sueño y después la fe en ese sueño de que lo vamos a lograr. Y yo creo que con eso nos retiramos. Y ese sueño, a través de esa fe, a través de esa confianza, a través de esa esperanza, a través de esa seguridad, es como podemos provocar un milagro. Es como podemos hacer posible cambiar nuestro destino o ser los arquitectos de nuestro propio destino. Muchísimas gracias. Nos vemos por la última semana de diciembre, que además ya se nos acabó el año prácticamente y nos preparamos para las posadas. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente mes en el último sábado del año. Gracias.